Los macrólidos están indicados sobre todo en pediatría para tratar infecciones por agentes atípicos. Un micoplasma, por ejemplo, una clamidia o una legionela. La primera indicación en pediatría es infecciones por agentes atípicos. Pero también es una alternativa para infecciones en pacientes alérgicos a la penicilina, porque su espectro es más o menos bueno para los gram positivos también, como lo es la penicilina. Entonces, cuando no se puede dar penicilina, muchas veces echamos mano de los macrólidos. Tiene ventajas farmacológicas, pero su uso frecuente podría producir una resistencia más rápida en su aparición, ¿no es cierto? Mayor resistencia bacteriana, como con cualquier otro antibiótico. Este fue el primer macrólido en ser descubierto en 1952, la eritromicina. La eritromicina, cuando salió al comercio, era un macrólido. ¿Por qué? Porque tiene una macrolactona aquí, de 14 miembros, vean, de 14. En toda su estructura tiene 14 miembros. Además, unido con dos azúcares, la cladinosa y la desosamina. Por eso se llama macrólido. Entonces, un anillo de 14 miembros con azúcares ahí al costado y un anillo de macrolactona. Lo que pasa es que cuando salió la eritromicina era una mezcla de eritromicina A, B, C, D, E, F. Y cuando salió, su vida media era demasiado perjudicial, tenía 2 a 3 horas de vida media. Por lo tanto, debería darse cada 6 horas durante 10 días y no es tan fácil de tolerar eso. Además, la eritromicina se metaboliza en un producto hemiquetal que hace el papel del motilín, la hormona intestinal. Aumenta el peristaltismo, por eso hay dolor abdominal, náuseas, vómitos, diarrea. Y además se metaboliza en el hígado, compite con el metabolismo de otros medicamentos que lo hacen por la misma vía. O sea, bastantes problemas con la eritromicina. Así que la idea fue buscar otro macrólido, ¿ya?, para poder reemplazarlo. Vean, la biodisponibilidad oral era pobre, además 25% apenas de biodisponibilidad oral. La vida media, habíamos dicho, 2 a 3 horas. Se necesita 4 dosis. Y el metabolismo hepático, que ocasiona un metabolito tóxico que produce calambres abdominales. E interacción medicamentosa también con los otros medicamentos que se metabolizan por la misma vía. Entonces se trató de buscar una alternativa, se pasó por la oleandomicina, esporiamicina. Después se consiguió uno de 16 miembros, esa macrolactona, de 16, no de 14, natural también. Tienen ustedes a la yosamicina, a la quitasamicina, a la espiramicina, midecamicina. Después se buscaron los compuestos semisintéticos ya. Vean, a partir de la ericipromicina empezaron a obtener a los sintéticos como la roxitromicina, mejorando la vida media, sobre todo la vida media, ¿no? Después la diritromicina, después la fluritromicina, hasta que lograron alcanzar la claritromicina. Y ustedes saben que se utiliza bastante en esta época claritromicina. Y también hay otro que es la daversina. Entonces, de estos productos naturales se mejoró algo en la vida media y en la biodisponibilidad oral, que eran problemas con la eritromicina. Pero después también se buscaron añadirle un miembro más a ese núcleo, o sea, abrir el núcleo de la eritromicina y ponerle ahí un radical amino. Y con eso obtuvieron un semisintético de 15 miembros, porque no hay ninguno natural. Un derivado de la eritromicina que se llama la citromicina. Aquí también encontraron varios semisintéticos, entre ellos la zoquitamicina, miocamicina.
Pero en realidad solo estos tres son los que a nosotros nos interesan: eritromicina, acitro y claritromicina. Y la historia más o menos va alrededor de esos tres medicamentos. Ahí tienen a la eritromicina, la macrolactona de 14 miembros, con biodisponibilidad oral del 25%, vida media de 2 a 3 horas, 4 dosis, interaccionando con muchos medicamentos y produciendo toxicidad a nivel gastrointestinal por los metabolitos que produce este metabolismo hepático. Entonces, para tratar de mejorar esto, se puso un radical amino, un radical metilo aquí. Al poner un radical metilo aquí, se obtuvo la claritromicina. Al abrir por aquí se lo abre esto y se pone un radical amino a este lugar. Y con eso se obtiene un macrólido ya no de 14, porque están añadiendo otro más, de 15 miembros, la acitromicina. Vean, un radical amino les da la claritromicina. Ese radical ha mejorado su vida media, sobre todo la vida media, la biodisponibilidad oral. El abrir aquí, igual, poner un radical nitro y al obtener la citromicina también han mejorado la biodisponibilidad oral, la vida media muy prolongada y el metabolismo hepático que ya no se produce. O sea, de estos tres, vean qué interesante es esto. Vamos a empezar con la eritromicina. Tenía estos problemas: biodisponibilidad 25%, vida media 2 a 3 horas, 4 dosis en aceite, metabolismo hepático, tóxico para el tracto gastrointestinal, además interacciona con otros medicamentos. Se mejora poniendo un radical metilo aquí, porque así se obtiene la claritromicina en 1992. Con esto, la biodisponibilidad oral es el doble, 50-55%. La vida media es un poquito más que el doble, 5 horas a 6 horas, hasta 7, dice. O sea que ya puedes dar la claritromicina cada 12 horas, ya no cada 6. El metabolismo hepático menor, menos dolor abdominal y menos interacción con medicamentos. Cuando se hace esto, se mejora la biodisponibilidad oral, 37%. La vida media, esto sí que se ha mejorado harto. 68 horas, 67 horas. O sea, con una dosis al día suficiente. No tiene metabolismo hepático, no sufre metabolismo hepático la citromicina, que se obtuvo también en el 92. Bueno, fue aprobado porque se investigó ya en el 88. Por lo tanto, no tiene efecto gastrointestinal, o sea, los calambres, ese aumento del peristaltismo, náuseas, vómitos, y tampoco interacción con otros medicamentos que podrían sufrir metabolismo en el hígado, ¿verdad? Entonces, los macrólidos, es la pequeña historia de los macrólidos, de los tres que utilizamos. Tienen un mecanismo de acción interesante. Uno dice, se unen al 50S ribosómico, bloqueando la transpeptidación y la translocación. Ustedes ya saben qué es transpeptidación. Es la unión de los dos aminoácidos, o de todos los aminoácidos, no sé, uno con otro. Y la translocación es el salto del sitio A al sitio B. Por lo tanto, inhiben la síntesis de proteína en el paso de elongación de cadena. Este es nuestro modelo. Los genes están compuestos por DNA, tienen que transcribirse por la polimerasa del RNA dependiente del DNA en RNA mensajero. Al RNA mensajero, quien lo lee, el 30S ribosómico, cada triplete, ocasiona un anticodón a través de un RNA de transporte, después se va a codificar en un aminoácido. ¿Quién hace todo eso? El 50S. Después de traer el aminoácido, por el mecanismo de translocación y después de transpeptidación, se van uniendo estos, ¿no es cierto? Y se forma la proteína. Entonces aquí, vean, ahí tienen los tres que determinan qué es la metionina. La valina había sido estos otros tres.
Translocación, transpeptidación. Transpeptidación, translocación. Eso es lo que bloquean los macrólidos. Y después se separan, ¿no? Entonces, bloquean en primer lugar la unión de dos aminoácidos. Eso bloquean a la transpeptidación. Y bloquean ese movimiento que hace el 50S para que haya translocación. No pueden hacer eso. Ese mecanismo es tan sencillito ese. Entonces aquí nosotros veríamos que aparte de esto, ¿qué es lo que hacen? La transcripción se genera por la polimerasa, se lee la lectura, se produce en el 30S. El problema está en el 50S porque a eso se une el macrólido. Aquí se une y al unir eso evita esto. Primero la transpeptidación, no se van a unir los aminoácidos, ¿verdad? Y segundo, la translocación, el movimiento de esto para el paso del sitio A al sitio B. Esto también ya lo saben, hay tres parámetros como a través de los cuales actúan los medicamentos. La concentración máxima, el tiempo que está por encima de la concentración inhibitoria mínima y todo lo que se concentra por debajo de la curva sobre la concentración inhibitoria mínima. Eso ya hemos analizado bien, los tres mecanismos. La eritromicina y claritromicina, para ellos es importante el tiempo que permanece el antibiótico por encima de la concentración inhibitoria. Para la acitromicina es la concentración que se logra en toda esta área bajo la curva. Y aquí les muestro de nuevo. Macrólidos menos acitromicina, todos los beta-lactámicos, glicilciclinas, necesitan estar un tiempo largo entre dosis y dosis, por encima de la concentración inhibitoria mínima. Aminoglucósidos, quinolonas, metronidazol, son dependientes de la concentración máxima. Más concentración, mejor actividad. Pero hay otros como los ketólidos, la citromicina sobre todo, necesitan concentrarse bien bajo esa área, bajo el área, en el área bajo la curva, sobre la concentración inhibitoria. Y el mecanismo de resistencia es muy similar a los otros. Impermeabilidad y eflujo bacteriano. ¿Qué significa impermeabilidad? La bacteria no le deja entrar. ¿Qué significa eflujo bacteriano? Entra, le dice, y luego te saco a patadas. Listo. Eso es eflujo. Entra, la bacteria activa sus bombas de fusión, de flujo, y lo saca de nuevo al antibacteriano. Un mecanismo ingenioso de los gram negativos sobre todo. Producción de enzimas, en este caso no se van a llamar beta-lactamas, se llaman esterasa de eritromicina. O si quieren, esterasa para eritromicina. Una vez que esta enzima se produce, seguramente actúa sobre el eritro, claritro, acitro, destruyéndola. Es el lugar donde se unen el 50S ribosómico, el macrólido se altera. Es un aminoácido ahí se altera y el macrólido no puede unirse más. Aquí es mejor esto. ¿Qué se llama ese mecanismo? Impermeabilidad y eflujo, ¿verdad? Los macrólidos entran y se encuentran ahí con esterasas. Las esterasas destruyen, por lo tanto se llama producción de enzimas ese mecanismo. Y el tercer mecanismo, fíjense bien esto. No hay impermeabilidad ni eflujo, no hay enzimas, pero ¿qué ha cambiado? Un aminoácido ha cambiado aquí y el macrólido no se une más al sitio receptor. Ahora, el mecanismo de resistencia es a través de varios genes. No sé si es importante, pero estos genes, ¿qué significan? El gen A para producir eflujo de macrólidos, listo. Nada, eso es lo que significa. En el estáfilo es el A también es en el estreptococo, el E es en el neumococo. El gen E se produce para producir eflujo de los macrólidos. El gen MEF, o sea, para producir eflujo es el más frecuente y confiere resistencia cruzada a los de 14 y 15, o sea, eritro, claritro y acitro.
pero no toca los de 16, quitasamicina, miocamicina, espiramicina, todos esos están indemnes ante este mecanismo. Hidrólisis por esterasas. Todas las bacterias pueden producir enzimas que destruyen, sobre todo las enterobacterias. O producción inducible o constitutiva de enzimas metilasas que se producen y que alteran ese sitio que estaba donde se estaba uniendo el macrólido. Ese que no era cuadradito y después se vuelve ovalado, gracias a las metilasas. Estas metilasas alteran eso. Y el macrólido no se une más. Ahí tienen genes también, A, B, C. Ese sería el gen que va a producir metilasas para dar resistencia a la eritromicina. El gen B y el gen C. El más frecuente es el B. Y si nosotros hacemos una comparación entre los distintos macrólidos, tenemos aquí la eritromicina, citro y clarito. De esto olvídense. Entre los tres nomás. Vean la biodisponibilidad. ¿Quién mejor se biodispone? O sea, resiste más a las acidez gástricas y se absorbe mejor. La claritromicina, 50, 55. ¿Quién le sigue? La citromicina. Y tan poquito la eritromicina, o sea, ha mejorado, ¿no es cierto? La concentración, son bajas las concentraciones en el torrente sanguíneo, no es muy alta. La que mejor alcanza la claritromicina. El tiempo en que se alcanza esa concentración máxima es más rápida para la citro y la clarito. La vida media, pero es importante, 2 a 3 horas. 4 dosis hay que dar de eritro, su vida media es corta. En cambio, la claritromicina tiene una vida media hasta de 5 horas, por lo tanto, ya puedes dar 2 dosis al día nada más, pero siempre 10 días de tratamiento. En cambio, la citro tiene hasta 68 horas de vida media. Puedes dar una sola dosis y esa dosis que da se acumula dentro de la célula. Entonces no necesitas tratar 10 días, tratar 3 días, 5 días. El medicamento de lo que ha entrado a la célula sigue saliendo lentamente, o sea, se vuelve a redistribuir. Y un tratamiento de 10 días con eritro, 10 días con clarito, es igual a un tratamiento con 3 a 5 días de acitromicina. La citromicina es más dependiente de la concentración bajo el área. En cambio, la eritro, la claritromicina, del tiempo que permanecen por encima de la concentración inhibitoria mínima. Miren, la citro es una célula. Tú tomas la citromicina, llega a tu torrente sanguíneo y casi todo se entra a la célula y rápidamente, ¿vean? La citro está entrando. Se acumula dentro de la célula, o sea, se oculta ahí, se deposita y sale más lentamente de lo que entra. Entonces la salida de toda la citromicina tarda mucho tiempo, da 5 días de tratamiento y va a seguir saliendo citromicina por 5 días más. Por eso el tratamiento solo hay que dar 5 días. Entendible, ¿verdad? Diferente además a la concentración dentro de las células que adquieren la penicilina, las quinolonas. Vean, la citromicina no hay punto de comparación. Se concentra mucho dentro de la célula. Aquí tienen la farmacología comparando eritro, clarito y acitro. Ya lo hemos comparado. Esto ya lo sabemos. ¿Verdad? Biodisponibilidad, lo más bajo para el eritro, lo más alto para la clarito, un intermedio para la citro. Unión a proteínas no interesa mucho en los macrólidos. Unos se unen más que otros, pero esto sí la vida media. 67, 68 horas. 5, 6 horas aquí, 2 a 3 horas aquí. Eso va a influir en el número de dosis. Todas penetran bien a las células, pero mejor lo hace la citromicina. La claritromicina después y la eritromicina también penetra bien en tejidos, en líquidos. Menos al líquido cefalorraquídeo, que nos sirve entonces para tratar meningitis. Metabolismo fuertemente hepático para el eritro, menos fuerte para la claritromicina y no se metaboliza en el hígado la citro. La excreción para los tres es biliar por lo general, muy poco por vía renal, ya menos porcentaje. Si nosotros comparamos lo antiguo versus lo moderno,
Lo antiguo, tómenlo a la eritromicina como antiguo y a la citromicina como moderno. Estas son las ventajas de la citromicina. Mejor biodisponibilidad oral, 37 a 25. 100 veces más de penetración tisular, 30 veces más de vida media. En realidad, una sola dosis al día en relación a 4. El tratamiento dura apenas 3 a 5 días, porque no es necesario dar 10 días. Ya les he explicado por qué. Los efectos adversos son frecuentes en la eritromicina. Un segundito, espérenme, no hay nadie. Adversos escasos con la citromicina, claro, no se metaboliza en el hígado, en cambio frecuente con los calambres que produce la eritro, náuseas, dolor abdominal, vómitos, inapetencia, además la interacción con otros medicamentos. Cuando hablamos de gram positivos, la resistencia, si es resistente para uno, es resistente para todos. Pero cuando hablamos de gram negativos, la única droga que actúa sobre gram negativos entre los macrólidos, como hemófilos, salmonella, vibriones, shigella, es la citromicina. O sea, tiene esa ventaja además. Puras ventajas aquí. Esto podía haber sido una desventaja antes. Costaba caro la citro, pero ahora ya no es caro. Casi cueste casi igual que esto. ¿Ya? Además, no se olviden, cuando hablamos de gram positivos, la actividad es la misma. Lo resistente es resistente a todos. Lo sensible es sensible a todos. No es así para gram negativos. Pero si nosotros vemos lo finito de la cosa y comparamos eritromicina, claritro y acitro, para los gram positivos, estreptococos, estafilococos, la mejor droga es la claritromicina. Concentraciones más bajas se necesitan que estas y que de la citromicina. Cuando hablamos de gram negativos, ya les he dicho, la ventaja es de la citromicina. Pero vean que el Mycoplasma pneumoniae, para el Mycoplasma pneumoniae sigue siendo mejor la eritromicina que cualquiera de estos dos. Pero ¿de qué sirve que sea mejor si el paciente a veces no acaba el tratamiento? 10 días con dolor abdominal, a veces está tomando los medicamentos que interactúan. Entonces no tiene sentido. Pero para las clamidias, la claritromicina es mucho mejor. Pero en realidad, si ustedes para cualquiera de estos gérmenes dan eritro, claritro o acitro a la dosis correcta, van a tener éxito en su tratamiento, con seguridad. Menos para los gram negativos, ¿no? Cuando hablamos de atípicos y gram positivos. Esto es en laboratorio que se ve así. Por lo tanto, los macrólidos en la actualidad son de elección en las infecciones por gérmenes atípicos, Mycoplasma, clamidia, legionela. En la coqueluche, en la difteria. Cuando uno se infecta en la piel con Corynebacterium minutissimum, o sea, la eritrasma. Infecciones gastrointestinales por Campylobacter jejuni. Pero es una alternativa donde sirven las penicilinas, por ejemplo, infecciones por estreptococo del grupo A, B, C, G, en alérgicos a la penicilina sobre todo, infecciones por neumococo, alérgicos a la penicilina, la sífilis. Cuando eres alérgico o no toleras la penicilina, puedes tomar un macrólido. En profilaxis de fiebre reumática. Hemos visto fiebre reumática conmigo, no sé, de profilaxis por varios años. A veces un alérgico a los metalactámicos no puede tomar o recibir penicilina benzatínica. Entonces puede tomar también, una alternativa es un macrólido. Profilaxis de endocarditis, infecciones por estáfilo que sean meticilinos sensibles. Vean, tienen nomás indicaciones. Gram positivos, las sífilis, gram positivos y sobre todo los atípicos. Vean sus efectos adversos de la eritromicina.
Todo esto ya hemos hablado, hasta cansados. Ya saben por qué es. Cuando se da por viendo venosa tromboflebitis. Efecto proasídmico, esto también es importante, sobre todo para la eritromicina y algo para la claritro, prolongación del segmento cutáneo. La interacción medicamentosa, más fuerte para el eritro, menos para la claritro, no hay para la acitromicina. Hepáticas es raro. Antes con las sales de Selvicin se llamaba un producto. Estolato de eritromicina, ese sí era tóxico. Pero lo que se usa ahora es succinato de eritromicina, no es hepatotóxico. Mucha dosis se necesita para dejar sordo al paciente o con algún grado de sordera. Sobreinfecciones también puede haber. La eritromicina en el organismo se descompone en dos metabolitos. Eritromicina, la forma hemiquetal y la forma espiroquetal. Esta se parece al motilín. En cambio, la claritro no lo hace, la citro tampoco, pero la claritro también produce algo de toxicidad a nivel gastrointestinal. Efecto gastrointestinal, entonces, la eritromicina es fuerte, la claritro es más débil y la acitromicina es más débil todavía. Efecto proasídmico, los dos, la eritromicina fuerte, menos la claritro, menos la citro. Inhibición del metabolismo de las drogas que se metabolizan por la misma vía, fuerte produce mucha interacción para la eritromicina, menos la claritro, no produce nada la acitromicina. Y los otros pueden leerlo, en algunos están mencionados, en otros no. Vean que es